Entonces, la vez anterior, pues habíamos visto conceptos básicos, datos, lo que es datos, lo que es información, lo que es una base de datos, conceptos básicos de sistemas gestor de base de datos, los diferentes tipos de gestores de base de datos, base de datos relacionales, cómo se representa la información en una base de datos relacional, las relaciones entre tablas. Hablamos un poco del álgebra relacional, las operaciones en álgebra relacional, modelo relacional, entidades, identificadores y dominios, y que hasta donde tengo entendido quedamos en la normalización. ¿Qué es la normalización? La normalización es el proceso mediante el cual, pues, como dice la definición, se transforman datos complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeñas, que además de ser más simples y más estables, son más fáciles de mantener. ¿Qué significa esto? Imagínense usted una hoja en Excel, por ejemplo, donde ustedes tengan en esa hoja en Excel una columna con nombres de clientes, o más bien con productos vendidos por día, las ventas que se hagan en el día de un producto. Entonces, pero esa hoja está en el listado de productos que se vendieron en un día y aparecen los nombres de los clientes que compraron esos productos. Lógicamente, si yo voy a una tienda y compro, hago un mercado y lleno mi carrito, ¿cuántos productos no compro? Entonces, imagínense una hoja en Excel donde aparezca mi nombre, mi apellido, mi número de identificación, mi teléfono, tal vez mi correo electrónico, 30 veces en un solo día, porque ese día compré 30 elementos. Y así otros clientes y otros clientes. Entonces, esa hoja en Excel, lógicamente, va a tener algo que se conoce como redundancia de datos. Entonces, ¿qué es la normalización? La normalización lo que hace es que divide o desagrega una tabla que sería como, analógicamente comparándola, sería como una hoja en Excel. Una tabla de una base de datos es prácticamente similar a nivel de estructura, columnas, filas. Entonces, imagínense, o sea, ¿qué es la normalización? Pues, es tratar de que en esa tabla no suceda eso. Es que en esa tabla no se repita, pues, n veces un nombre, n veces un apellido, n veces un correo electrónico, porque eso es consumo de espacio en disco. Y si tú tienes millones de transacciones o miles de transacciones diarias, ¿en cuánto no se traduce eso en espacio de almacenamiento? Además que no es viable, pues, es ilógico tener toda esa información repetida y demás. Entonces la normalización es esa, tratar de que eso no ocurra. ¿Cómo se hace eso? Hombre, pues si mi nombre y mi cédula aparecen muchas veces en esa tabla de Excel, por ejemplo, pues es hacer una tabla aparte de clientes, donde esté la cédula del cliente, el nombre, el apellido, el correo electrónico, el teléfono, la fecha de nacimiento, si se necesita para promociones del almacén, que ese día de su nacimiento te tiene descuentos, o sea, toda esa información en una tabla de clientes y simplemente en la tabla de ventas de productos, colocar la cédula o la identificación de ese cliente y crear una relación, un vínculo entre esa tabla de ventas y la tabla cliente mediante esa columna. Acá va a haber una columna que se llame identificación cliente, y en la tabla cliente se va a llamar identificación solamente, no necesariamente tiene que tener el mismo nombre. Y se hace un vínculo entre esos dos campos. ¿Qué sucede? Que cuando yo me voy a la tabla productos, ventas de productos, y veo las ventas del día y por algún motivo quiero ver quién compró un producto que no es muy común que se venda, pero oye, este producto nunca lo habíamos vendido, nadie lo compraba y fulano de tal lo compró. Busco la cédula, me voy al campo cédula y ya con esa información puedo irme a la tabla clientes y por ese campo cédula ubico a ese cliente y tengo la información completa de él sin necesidad de que esté en la tabla principal. Entonces, eso es la normalización. La normalización es tratar de desagregar lo máximo posible las tablas, cosa de que la información que tenga una tabla, mucho ojo a esto, mucho oído, la información que tenga una tabla sea esté directamente relacionada con su clave primaria. O sea, toda tabla tiene un campo, una columna que debe ser una columna primaria, una columna que permita
ubicar una fila de esa tabla sin problema alguno. O sea, debe tener un campo que tenga la particularidad de que la información que se grabe en ese campo sea una información que no se repita. Si por algún motivo hay una tabla que no hay forma de que se pueda conseguir un dato que permite identificar de forma inequívoca esa fila, pues lo que se hace a nivel de base de datos es que se agrega una columna a nivel numérico con un consecutivo que empieza en 1 y cada vez que se inserta un registro, ese consecutivo va aumentando. Entonces cada fila va a tener un número de identificación, pero un número de identificación automático. Entonces, pero debe haber un número de identificación. Pero normalmente la idea es que cada tabla tenga una columna con clave primaria y que la información que tenga esa tabla, toda la información esté relacionada a esa columna de clave primaria. No deben haber columnas dependientes de otras columnas ni demás. Por ejemplo, yo tengo una tabla de alumnos, soy docente, tengo una tabla donde están los alumnos, identificación del alumno, el nombre del alumno, el apellido del alumno, el correo electrónico del alumno y la ciudad de residencia del alumno. Entonces, analizando, yo miro que esa tabla no está normalizada. ¿Por qué? Porque el alumno hoy vive en Valledupar, mañana puede vivir en Riohacha, pasado puede vivir en Barranquilla. Ciudad de residencia es algo que no está directamente vinculado inherente al alumno, al ciudadano. La número de cédula, sí. El nombre y el apellido está relacionado con la cédula. Digamos, el correo electrónico, bueno, está también relacionado con el alumno. Ciudad de nacimiento, también, eso no se puede cambiar, uno nació en una ciudad y eso no se cambia, está directamente relacionado con el alumno, pero ciudad de residencia no, porque es algo que es volátil y que no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué sucede? Que ya yo sé que la cédula de una persona pues es única, no se va a repetir, y ahí yo digo, bueno, esta tabla, el campo principal, la clave primaria de esta tabla, ¿cuál es? Pues la cédula, la identificación del alumno. ¿Por qué? Porque me sirve, ya que nadie tiene la misma cédula dos veces. Entonces, esa es la clave primaria. Todo lo que dependa de ahí hacia esa cédula tiene que estar en esa tabla. La ciudad de residencia no, porque la ciudad de residencia, como le digo, no tiene nada vinculante al ciudadano. No es algo que sea inherente como la ciudad de nacimiento o el país de nacimiento o su nombre o su apellido. Entonces, ¿qué sucede? Que esa ciudad de residencia debe salir de esa tabla. Debe salir, ¿por qué? Porque las ciudades, pues, digamos, los caracteres que se van a almacenar allí se van a repetir muchas veces, porque yo voy a tener muchos alumnos. Vamos a suponer que yo tenga 500 alumnos. Entonces va a estar Valledupar ¿cuántas veces? ¿Cuántos no nacieron en Valledupar de esos 500? Que hayan nacido 300. Valledupar, 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 Valledupar. Y si tengo departamento de nacimiento, de residencia, peor. Cesar, Cesar, Cesar. Entonces, no, eso es espacio de almacenamiento que se está perdiendo. ¿Qué es lo normal? Se tiene una tabla de ciudades y una tabla de departamentos. En la tabla de ciudad va a estar Cesar una sola vez. El código de Cesar va a estar, perdón, de Valledupar, en el departamento Cesar. Entonces, en la tabla de ciudades, pues van a estar todas las ciudades de Colombia, todos los municipios, o si son las ciudades capitales, bueno, como sea. Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Sincelejo, Montería, y un código al ladito que los identifica. ¿Qué sucede? Que yo en la tabla de alumnos ya no tengo por qué colocar Valledupar, Santa Marta, Sincelejo, Montería, no. Coloco simplemente el código de la ciudad. El código de la ciudad, inclusive puedo tener una tabla donde esté el código de la ciudad y el código del departamento al que pertenece esa ciudad, y ya me ahorro tener que en la tabla principal colocar también ciudad, departamento, departamento de residencia. ¿Por qué? Porque ya con el simple código de la ciudad, al irme a la tabla ciudad, voy a encontrar el nombre de la ciudad y el código del departamento al que pertenece esa ciudad. Y esa tabla me va a dirigir a otra tabla que es departamento, donde gracias a ese código de departamento puedo encontrar el nombre del departamento al que pertenece esa ciudad. Entonces ya yo con un solo campo que coloque aquí en la tabla,
de alumnos de ciudades, ya yo tengo para encontrar esa información de una forma muy fácil. Y lógicamente el código del departamento va a ser a lo mucho de 3 dígitos o de 4. Y el código de la ciudad, perdón, va a ser de 2 o 3 dígitos. O si son ciudades capitales, pues 2 dígitos es más que suficiente. Y si son municipios, ya serán 4 dígitos o 5 dígitos máximo, ¿cierto? Porque en Colombia municipios no creo que pasen de los 10.000 municipios. Bueno, 4 o 5 dígitos es más que suficiente. Total es que cuánto espacio no me estoy ahorrando en disco. Que escribir San José del Guaviare, Barranquilla, ¿cierto? Valledupar. Aunque ustedes no crean, cuando hay miles de registros o millones de registros, cualquier byte es importante. Además, y no solamente por espacio de almacenamiento, sino que es mejor para el sistema gestor de base de datos. O sea, eso se hace no solamente para ahorrar espacio de almacenamiento, sino para algo que se llama la indexación. Lógicamente, para tú poder ubicar o encontrar información dentro de una base de datos, la base de datos se basa en índices. Y es mucho más fácil encontrar un índice numérico o un índice de esto, pero que esté normalizado, que todo el código sea sencillo de buscar y de interpretar, que buscar palabras de texto grandes como Valledupar, como Barranquilla, más complejo. Entonces, estos campos que, que quedan en las tablas donde antes estaban pues la ciudad de residencia y todo eso, estos campos van a ser llamados claves foráneas. ¿Por qué claves foráneas? Porque las claves foráneas son los campos que nos permite conectar una tabla hacia otra tabla, donde en esa otra tabla ese campo es clave primaria. Entonces, en la tabla de alumnos, yo voy a tener la columna de código de ciudad de residencia. Esa columna va a ser en esa tabla de alumnos, va a ser clave foránea. Pero en la tabla ciudades, el código de la ciudad va a ser clave primaria, porque ese código no se va a repetir allá en esa tabla nunca. Cada ciudad va a tener un código único. En cambio, acá en mi tabla de alumnos sí se va a repetir, porque muchos alumnos serán de Valledupar, muchos alumnos serán de Barranquilla. Entonces, en la tabla de alumnos, el código de residencia del alumno va a repetirse muchas veces. El código de Valledupar, de Barranquilla, de Santa Marta se va a repetir muchas veces, pero es clave foránea, se conoce así, clave foránea. O sea, las claves foráneas permiten su repetición, lógicamente. Las claves primarias no permiten su repetición. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, Dígame. o sea, si yo ejecuto, por ejemplo, la tabla principal, automáticamente las subtablas también se ejecutan al mismo tiempo, ¿no? Independientemente. Cuando hablas se ejecuta, no te entiendo. O sea, las bases de datos Eh, las tablas no se ejecutan. O sea, cuando me dices se ejecutan, ¿qué quiere decir? o sea, digamos que, no le tengo el concepto, pero como por ejemplo, digamos que estoy trabajando en una tabla. Al momento de trabajar Haces una consulta en una tabla. exactamente, hago una consulta en una tabla, automáticamente las tablas que están ahí, digamos, Vinculadas. exacto, ya están funcionando al mismo tiempo. No, ellas están vinculadas. Tú tienes que en la consulta eh, llamar a ese vínculo o activarlo. Entonces en la consulta vas a tener que hacer algo que se conoce como un join, una unión, un join, un vínculo entre la tabla que tiene las llaves foráneas y las tablas que están vinculadas mediante esa llave foránea a esta tabla original que tú estás consultando. Entonces, por ejemplo, yo tengo la tabla alumnos. Entonces, cuando yo hago un select asterisco fueron alumnos, por ejemplo, usando el lenguaje SQL, hago una consulta select asterisco fueron alumnos, él me va a mostrar solamente la tabla alumnos. Si yo quiero ver la tabla
y entonces me va a mostrar el código de la ciudad de residencia, pero yo no voy a saber el nombre. ¿Por qué? Porque solamente en esa tabla está el código. Para yo saber el nombre, esa tabla ya tiene un vínculo a nivel de diseño. Cuando se creó, pues se crea con un código que permite que haya un vínculo entre una tabla y la otra. Simplemente yo puedo decirle, voy a decirle un inner join, o sea, vincúleme, inner join a la tabla ciudades, inner join ciudades, y lo vinculo mediante el campo código ciudad, a través digamos, una sentencia. Entonces, cuando yo hago ese vínculo, ahí sí, las dos tablas actúan en conjunto. Entonces, yo simplemente tengo que en el espacio donde aparece el código de la ciudad, agrego otra comita a la sentencia SQL y coloco el campo de la tabla del nombre de la ciudad, de la tabla ciudades. Como ya hay un vínculo y ya yo vinculé mediante un código en común entre una tabla y la otra, ya yo puedo tener acceso a toda la información de la otra tabla. Ya me tengo acceso a todos los campos de la otra tabla. Entonces, al momento de yo buscar una información específica de un alumno, simplemente ya yo puedo tener acceso a la información que está en la otra tabla. Entonces, ya yo puedo colocar en el select los campos de la otra o de las otras tablas que ya yo les hice un vínculo. Eso cuando veamos joins, pues lo detallarán más fácilmente. Pero hay que hacer, o sea, el vínculo se hace al momento de diseñar la base de datos, se hacen las relaciones, pero para tú poder hacer uso de esas relaciones digamos, explotar esas relaciones, tienes que utilizar unas sentencias que te permiten a ti, digamos, eh, usar las relaciones preexistentes en esa base de datos. ¿Ok? Listo, gracias, ingeniero. Ahora sí, quedó más claro. Entonces, por eso normalización, ¿qué quiere? Consiste en aplicar una serie de reglas para ir minimizando esa redundancia. Ir minimizando esa redundancia que existe tal vez en una tabla original o en una base de datos original. Entonces, esa redundancia, no solamente también para evitar la redundancia, sino para evitar problemas de actualización, para proteger la integridad de los datos. ¿Por qué? Porque si hay datos redundantes en una tabla, imagínense que una tabla esté en los nombres de los clientes y en otra tabla también estén los nombres de los clientes y en otra tabla estén los nombres de los clientes. Y vamos a ver que un cliente se cambió el nombre o estaba el nombre equivocado o el apellido equivocado. Tendrías que ir tú tabla por tabla actualizando los datos. Entonces, si tú actualizas en una tabla el nombre y en la otra no, ya ahí hay inconsistencia. O sea, ahí se pierde lo que se conoce la integridad del dato, la integridad de la información. La información no es íntegra, no es confiable. ¿Por qué? Porque en un lado se llama José Antonio Pérez Gómez y por acá se llama José Alfredo Pérez Gómez y tiene el mismo número de cédula. Entonces ahí no hay consistencia. Por poner un ejemplo, un nombre que acabo de, vaya a ver alguno con ese nombre por acá, es un nombre que acabo de imaginarme. Entonces no hay una consistencia. ¿Por qué? Porque ahí hay una inconsistencia en los datos. Al haber una inconsistencia en los datos, se pierde el concepto de integridad de la información. Ya la información no es confiable. Entonces, imagínense que una base de datos de información no sea confiable. Que una empresa tenga información. ¿Qué empresa va a triunfar en el mercado de valores, en comercio? Que donde tú vayas a hacer una consulta de tus negocios, de tus inversiones, y te salga con información absurda, que en un lote de un nombre, en el otro lote de otro, de una cuenta bancaria, en un lote de un nombre de un banco, en un lote de un nombre de un producto, en el otro el producto tenga otro nombre. O sea, esa inconsistencia, esa falta de coherencia en la información, eso lleva a la quiebra cualquier negocio, eso es pérdida de credibilidad, una cantidad de cosas que se puede conllevar todo eso. Entonces, por eso es que se hace esto, para proteger la integridad de los datos y para que haya consistencia en los datos. Entonces, esa es una de las también de las bondades de la normalización de una base de datos. Entonces, como dice allí, las formas normales
ahora vamos a ver qué son las formas normales, en la teoría de la base de datos son reglas que se aplican para asegurar la integridad y la consistencia de datos, que la información sea constante, íntegra en todas las tablas de la base de datos, que no haya forma de que se genere cierta duda en la información que una base de datos me esté a mí suministrando, que si un socio, un dueño, un gerente, un directivo o una parte interesada pida una información, esa persona recibe una información que no le genere un mínimo de duda de lo que está recibiendo. Las formas normales se aplican a las tablas de una base de datos para garantizar que los datos estén bien organizados y sean fácilmente accesibles y actualizables. Un segundo. Listo. Entonces, las relaciones son protagonistas para la normalización. ¿Por qué las relaciones son protagonistas? Porque las relaciones son las que permiten asociar a las entidades. Entonces, con lo que yo les comentaba ahora, es cómo asociamos a la tabla cliente con productos, los productos que ese cliente compra, o a la tabla alumnos con la ciudad de residencia de un alumno. Entonces, ahí hay una relación entre esas dos tablas. Y esas dos tablas, eh, digamos, el hecho de poder relacionar dos tablas es lo que nos permite llegar a lo que se conoce como normalización. ¿Por qué? Porque la normalización es eso, es desagregar las tablas a un nivel en que las tablas tengan una información coherente y que no exista campos que no dependan exclusivamente de la clave primaria, sino que sean campos lo más tablas, perdón, lo más desagregadas posibles, lo más consistentes, lo más atomizadas posibles. Entonces, las relaciones es lo que nos permite que la normalización se dé. Si no existiera la relación, no se pudiera dar una relación, pues la normalización no se podría dar. Entonces, la definición dice, las relaciones son las asociaciones que existen entre las entidades. Por ejemplo, la relación entre persona y dirección, entre alumno y residencia, exactamente. Las relaciones se pueden clasificar según su grado de interrelación, es decir, cuántas entidades estén involucradas, así será la clasificación de las mismas. Las relaciones binarias involucran dos entidades, mientras que las relaciones n-arias involucran más de dos. O sea, se conocen relaciones binarias, terciarias o n-arias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede existir la tabla alumnos, puede existir la tabla libros y puede existir la tabla préstamos. Entonces, están los libros que están en la biblioteca, están los alumnos que están en la universidad y está la tabla préstamos donde está el código del alumno y el código del libro que prestó. Entonces, el alumno se va a la biblioteca, presta un libro, pues en la tabla de préstamos aparece el código del alumno que prestó el libro, el código del libro que prestó y la fecha del préstamo y la fecha de devolución. 4 campos. Ya con esos 2 campos, código del libro y código del alumno, ya tenemos la información del alumno, ya tenemos la información del libro, sin necesidad de tener que ahí en esa tabla ingresar el nombre del alumno, el apellido, el teléfono, nada. Solamente con el código ya suficiente. Con el código del libro, igual. Tenemos toda la información del libro, la fecha de que lo prestó y la fecha en que debe devolverlo. Al momento de que pase la fecha, el sistema puede generar una alarma. Es decir, este alumno tiene un día de retraso en entregar el libro y demás. Esa relación ahí es una relación terciaria. ¿Por qué? Porque hay 3 tablas involucradas. Hay 3 tablas involucradas. En cambio, entre alumno y ciudad es una relación binaria. ¿Por qué? Porque yo tengo un campo que es ciudad de residencia del alumno y hay una tabla que se llama ciudades. Esa es una relación binaria porque simplemente al yo ir a esa ciudad, a esa tabla ciudad, ya yo tengo la información de la residencia. Entonces, eso es lo que significa relación binaria cuando hay 2 tablas vinculadas, relación terciaria cuando hay una tercera tabla vinculante,
pero pueden haber más. Tal vez el libro está vinculada a una tabla que se llama autores. ¿Por qué? Porque ese código de libro, en la tabla libro, está el nombre del libro, el código del libro, el nombre del libro y el código del autor. Y hay una tabla que se llama autores, donde está el código del autor y el nombre del autor. Entonces, si ya yo quiero el nombre del autor del libro, como en la tabla préstamo yo hubiera, bueno, el alumno Pedro Pérez, que tiene el código 1, ¿qué préstamos tiene? Voy a la tabla préstamo, código 01, o digo, ¿quién tendrá el libro 100 años de soledad prestado? Me voy a la tabla préstamos, busco el libro y me aparece que el código del alumno es el 01. Entonces me voy a la tabla alumnos y veo que el alumno es el 01 efectivamente. Allá yo tengo el alumno, pero quiero saber ese alumno dónde vive. Me voy a la tabla ciudad de residencia. Efectivamente, encuentro la ciudad de residencia, pero por ejemplo, no es 100 años de soledad, sino un libro desconocido, un libro que no conozco. Quiero averiguar quién es el autor. Me voy a la tabla autores, porque en la tabla préstamos está el código del libro, en la tabla libro está el código del autor, en la tabla con el código del autor me puedo ir a la tabla autores y extraer el nombre del autor. Ahí ya es una relación n-área. Ya cuando pasa de 3 está la relación binaria, relación terciaria, está la relación n-área. Eso es lo que significa este concepto. Entonces las interrelaciones n-áreas son relaciones entre 3 o más entidades. Entonces están los grados de normalización. Los grados de normalización, digamos, es la forma en que vamos a ir desagregando o normalizando nuestra base de datos. Hay varios grados de normalización. Se considera que para que una base de datos esté normalizada debe llegar a la tercera forma normal. Hay una forma normal más un poquito, ahí está la cuarta y la quinta, pero son conceptos muy complejos. Inclusive hay muchos autores, y yo estoy inclusive hasta de acuerdo, que llevar a una base de datos a una cuarta forma normal puede complicar mucho la estructura de la base de datos. Muchísimo. Entonces, lo ideal es llevarla a la tercera forma normal, que la tercera forma normal tiene dos divisiones, pero simplemente con llevar la tercera forma normal ya se considera aceptable, porque también está la tercera forma normal voice code, que es un derivado de la tercera forma normal. Entonces, pero el concepto principal aquí es que si tú llevas a tercera forma normal una base de datos, ya ahí se está cumpliendo con los conceptos o con las premisas de integridad de la información, de no redundancia, de consistencia y todo lo que hemos hablado. Entonces la idea es llevar la base de datos y sus tablas a una tercera forma normal. ¿Y qué es esto? Cada forma normal es como una secuencia de normas o de reglas que se deben cumplir. Cuando se pasa de una forma normal, se evoluciona a la siguiente forma normal. O sea, para yo llegar a una segunda forma normal, he debido llevar primero mi base de datos, mis tablas a primera forma normal. Para yo llegar a una tercera forma normal, he debido previamente haber llevado mis tablas a una segunda forma normal. No podemos pasar de primera a tercera, como el carro. No, un cambio, no. Eso es secuencial. Primera, segunda y tercera, así. Primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. La regla de forma muy resumida, la primera forma normal es incluir la eliminación de todos los grupos repetidos y sacarlo a tablas externas. Lo que hicimos ahora, si vemos que tenemos ciudad de residencia muchas veces y que eso no depende, o más bien, si tenemos ciudades muchas veces repetidas, pues ya de entrada, así que vemos que hay mucha repetición de un dato, ya ese dato lo ideal es sacar esa tabla, sacar ese dato a otra tabla, sacar ese dato a otra tabla y darle una forma de generarle una clave primaria.
En el caso de ciudades es fácil porque en Colombia existe una nomenclatura para las ciudades. Entonces sacamos ciudades de residencia y simplemente con que existe una tabla ciudades ya es más que suficiente porque lo podemos valer del código DANE, que el DANE nos ofrece ese codificación, el código DANE de la ciudad. No obstante, si es un dato que no tiene cómo uno colocarle un valor de clave primaria así fácilmente, pues como dije anteriormente, se coloca un consecutivo. Pero lo importante es sacar esa información de allí porque son datos repetidos que nos están causando redundancia de información. Cuando ya eliminamos todos los grupos repetidos de todas las tablas y hemos sacado esos grupos repetidos a otras tablas y hemos hecho la relación entre los campos. O sea, si yo creo otra tabla y el campo en la tabla de ciudades se llama código ciudad, yo en la tabla alumnos debe quedar un campo que se llame código ciudad o cualquier otro nombre, no tiene que ser el mismo, pero ese campo lo vinculo a través de una sentencia que la vamos a ver más adelante. Al momento de crear la tabla, vinculo esa tabla alumnos con la tabla ciudades a través de ese campo para que se cree ahí un hilo que va a estar unido a los dos campos. Ahí, imagínense usted como si yo cogiera un alambre y lo amarrara desde el campo código ciudad hasta el campo código ciudad de residencia, por ejemplo, de la tabla alumnos. Entonces, en la tabla código ciudades, de la tabla ciudades, ahí amarro un alambrito y me lo llevo hasta código ciudad residencia en la tabla alumnos y lo amarro también. Ahí queda un camino inquebrantable. Eso es una relación. Entonces, cuando ya yo saco todas esas, identifico en todas las tablas todos esos valores que se repiten y logro extraer esos valores, crear tablas nuevas y hacer una relación entre esas tablas, ya ahí se considera que la base de datos está en primera forma normal. Ya ahí llegamos a una primera forma normal. Ahora, ¿cómo llevamos a la segunda? Miramos que todas las columnas que no son llave sean completamente dependientes de la llave, lo que yo les decía. Si yo veo que si yo saco toda esa información repetida y veo que hay algún campo que no esté relacionado con la llave primaria, que no sea vinculante, inherente a la llave primaria, debe salir de la tabla. Entonces, si yo veo que yo tengo el campo en la tabla de alumnos, está la cédula, nombre, apellido, ciudad, teléfono, y demás, y por allá hay un campo que diga, no sé, hobbies, fútbol, televisión, lectura. O sea, el hobby no es algo vinculante, no es algo que tiene, no es algo que pertenece a la persona. Ya ahí de entrada uno dice, esto yo lo puedo sacar de aquí. Entonces, esta columna hobbies, puedo crear una tabla de hobbies, donde va a estar el código del hobby y el nombre. Y aquí en la tabla de alumnos coloco un campo que se llame código hobby y hago el vínculo entre las dos. Entonces lanzo la pitica, lanzo el alambre, lo uno de aquí a la tabla hobbies y ya me queda ese vínculo allí. Y ya empieza mi tabla a normalizarse. Entonces cuando ya no existe ninguna columna que no dependa de la llave primaria, que no sea completamente dependiente de la llave primaria, porque hoy tu hobby puede ser el fútbol, pero mañana se te puede dar, ¿por qué no? Porque te fuiste para los Estados Unidos y te empezó a gustar el béisbol. Y ya tu hobby ya no es el fútbol, sino el béisbol. ¿Me entiendes? Hoy eres el junior y mañana eres el nacional porque te fuiste a Medellín y te casaste con tu esposa es paisa o tu esposo es paisa y formaste hogar allá, entonces ya no eres de Junior, sino del Nacional del Independiente de Medellín, o como cosas así, ¿me entiendes? Son datos que no son inherentes a la persona. Entonces, eso no debe estar en la tabla. Cuando ya todo eso ocurre, estamos en segunda forma normal. Y vamos a llegar a la tercera forma normal, que es donde se complica un poquito, porque es eliminar cualquier dependencia transitiva. O sea, una dependencia transitiva, ¿qué es? Es aquella en la cual las columnas que no son llave dependientes de otras columnas que tampoco son llave. O sea, ¿qué sucede? Que
una columna que no es llave, encontrar que no sea dependiente de otra columna que tampoco es llave. O sea, si yo veo que hay una columna que es dependiente de otra columna, entonces esa información debe extraerse de ahí. O sea, si hay una columna en una tabla y esa columna depende de otra columna en la misma tabla, pero no es llave primaria ni la una ni la otra, entonces esas dos columnas deben salir de ahí y formar una tabla aparte. ¿Por qué? Porque esas dos columnas me están generando una información que yo, si la tengo en una tabla aparte y a esa tabla las identifico con un código, ya entonces en la tabla original necesitaría una sola columna para tener la información de las dos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tabla y hay una columna que yo veo que está relacionada con otra y esa otra está relacionada con otra. O sea, esas tres columnas están relacionadas entre sí, pero no son llave primaria ninguna de las tres. Entonces, ¿qué hago? Esas tres columnas, como están relacionadas entre sí, yo las puedo sacar en una tabla y crearles un campo, una llave primaria, y aquí esas tres columnas se salen y simplemente dejo una, la de la llave primaria que voy a establecer acá en la columna que nace de esas tres columnas. Dejo una sola y con esa sola ya yo tengo cómo identificar los valores que están acá en esas tres columnas. ¿Por qué? Porque esas tres columnas se van a estar repitiendo muchas veces sus valores en todos los registros de la tabla. Imagínense cuántas veces se va a repetir la información, porque como no son llave primaria, va a ser información que se repite constantemente dentro de la tabla. Entonces ya yo con una sola columna que tenga, una sola, voy a poder ir a la tabla que nace acá y puedo encontrar las tres columnas, la información que está en las tres columnas. Esa es la tercera forma normal, que va después de la primera y la segunda. Luego eso se va haciendo sin ese sentido, la primera, la segunda y luego llegamos a la tercera. Cuando ya llegamos a la tercera, que hemos hecho en todas las tablas este trabajo, decimos que nuestra base de datos está normalizada, es una base de datos idónea para colocar en producción. Ya podemos entregársela al desarrollador de software si es una base de datos que se requiere para un software y va a estar vinculado a un software. Ya hacemos entrega de la base de datos para que ya los programadores o las personas encargadas de la parte de programación tengan a disposición esa base de datos documentada y demás y puedan hacerle los módulos o los formularios, ya el código respectivo para poder almacenar en esa tabla de información que ese software va a capturar. Entonces, esas son por lo que conocemos como normalización de una base de datos. Aquí, pues, de una forma más explícita, está pues plasmada el concepto. Primera forma normal. La primera forma normal establece que cada celda debe contener un solo valor atómico, un valor indivisible. Eso ya pues, la primera forma normal es que las columnas, lógicamente lo que hemos hablado, las columnas deben tener un mismo tipo de datos. No puede ser que la columna precio de un producto pues, tenga el precio en letras y tenga el precio en números. No. Las columnas deben ser todas atómicas. Entonces ahí estaremos cumpliendo con uno de los conceptos que se deben cumplir para primera forma normal. Segundo, las columnas repetitivas deben eliminarse y colocarse en tablas separadas. Cuando uno detecta, que hay nombres que se repiten mucho, hay valores que se repiten constantemente. Eso así, sin necesidad de que dependan sin necesidad de buscar que dependan de la clave primaria. No, simplemente que después que se repiten los valores y hay una repetición y repetición de datos, esto ya, saquémoslo de aquí
y hagamos una tabla independiente y hagamos el vínculo. Entonces, ya cuando los datos son atómicos, las columnas son atómicas y sacamos los datos repetidos, ya esta tabla está en primera forma normal. Luego viene, bueno, para no complicarlo, vamos a ir. Luego viene la segunda forma normal, que es ya haber sacado todos los valores repetidos, entonces buscar esos campos que no dependen del campo primario. O sea, yo les decía, bueno, ya sacamos los valores repetidos, bueno, encontramos columnas con datos que no tienen nada que ver con la clave primaria, como el hobbies, o no sé, alguna cosa. Ese dato no, hombre, no. ¿Por qué? Porque tal vez no detectamos en su momento muchos valores repetidos. Tal vez habrán columnas que no se vean esos valores repetidos como tal vez sí puede darse en hobby, por ejemplo. Yo estoy poniendo el ejemplo de hobby, pero debería ser otra columna. Digamos que tenga información que no sea muy repetida. O sea, que uno ve la columna y cada fila tiene algo distinto, algo diferente, almacenado en cada fila. Pero realmente esa columna no tiene nada que ver con la clave primaria, o sea, con la cédula de un alumno. O sea, es una columna que tal vez hoy puede tener un valor, mañana puede tener otra. Entonces, si ya identifico eso, entonces saco esa columna, armo una tabla y hago el vínculo. Pueden ser una columna o varias en una tabla. Si yo veo que hay otra, saco otra tabla. Si yo veo que hay otra, hay otra. O sea, no necesariamente tiene que ser una. Pueden ser 2, 3, 5, 10, lo que ustedes vean. Ustedes ven que hay muchas columnas que tienen información que no tiene nada que ver con la clave primaria. Deben estar en una tabla independiente. Cuando eso pasa, ya estamos en segunda forma normal. Y luego es que después de todo eso tenemos que analizar nuestra tabla. Y después de todo eso, vemos que hay columnas que dependen entre ellas. O sea, hay columnas que dependen entre ellas. Entonces, esas columnas, lo que tenemos que pensar es, bueno, si esas columnas, esa información que está en esas tres columnas, están como relacionadas entre sí, pues, ¿para qué voy a tener las tres columnas allí? Porque así las tres columnas dependan, oígase bien, dependan de la llave primaria, pues yo esas tres columnas las saco, armo una tabla aparte, le coloco un identificador y ese identificador es el que dejo en la tabla principal. Entonces me estoy ahorrando tres campos o tres columnas o dos columnas allí. Con una sola estoy ahorrándome lo que tendría yo con tres, con cuatro, con cinco columnas en esta otra tabla. Entonces dejo una sola columna y esa columna que sí es dependiente de la llave primaria, pero esa columna me sirve a mí porque como está vinculada a la tabla que nace, la información no se pierde. Ese código está vinculado, sigue vinculado a la llave primaria, pero al mismo tiempo yo tengo toda la información para encontrar lo que estaba allí en la tabla que acaba de nacer. Entonces, eliminamos esas columnas que dependen de una columna, así esa columna, ya sea inclusive que no tenga una clave, pero que sí pueda ser dependiente de la clave primaria inclusive. Entonces, se crea una nueva tabla para separar los atributos que dependen transitivamente de la tabla. Por eso se llama dependen transitivamente. ¿Por qué? Porque esas tres columnas dependen transitivamente de la clave primaria. Porque son campos que dependen de la clave primaria. Pero entre ellas dependen entre sí mismas. O sea, están vinculadas entre sí. Entonces, si vemos que tienen un vínculo entre sí y podemos sacarle una tabla aparte, pues la sacamos y nos ahorramos esas columnas y dejamos acá una sola. Toda medida que ustedes practiquen esto, se darán cuenta digamos, de lo práctico y de lo bondadoso y de las propiedades de lo que nos facilita y de verdad de lo que nos ayuda
del beneficio que es tener una base de datos en tercera forma normal, que es cualquier base de datos eh, de, en uso por cualquier empresa debería estar en tercera forma normal. Vemos, o sea, empresas importantes. Vemos pequeños negocios donde tienen base de datos. Nos hemos encontrado en algunos pequeños negocios, lógicamente, base de datos que no cumplen con esta normalización. Son negocios que tal vez no se les refleja o no hay un impacto negativo el no estar en tercera forma normal una base de datos por la magnitud de sus ventas. Ustedes dirán, pero yo conozco un tal persona que tiene un negocio y tiene una base de datos en Excel y eso. Sí, porque lógicamente esto es importante cuando tú necesitas rendimiento, eficacia, velocidad de la información. Entonces, cuando tú tienes, digamos, una cantidad de transacciones pues ínfimas a nivel diario o mínimas, pues esto no va a significar para un negocio pues algo importante, el hecho de tener una base de datos en tercera forma normal o en segunda. Pero a futuro, a nivel de crecimiento, hoy un negocio puede ser muy pequeño, dentro de 15 años o 20, o sea, un negocio familiar, pues va a ser un negocio grandísimo. Imagínense el problema de poder unificar toda la información después. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que pensemos en que no se pueden ahorrar o no se puede pensar en que así no sirve, está en segunda, en primera, eso sí, así está funcionando. No, hay que tratar de hacerlo siempre de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque si a futuro hay un crecimiento a nivel económico, a nivel de comercio de un negocio, pues el problema va a ser, ahí sí va a tener entonces ese señor o esa persona o esa mujer o esa familia que pagar un dinero sustancioso para contratar una empresa que entonces ya no, ahí no vendría solamente la normalización de la base de datos, sino el análisis, limpieza, extracción y limpieza de la base de datos. Entonces ahí entra un analista de base de datos a hacer lo que se llama el análisis de la información, la extracción de la información y la limpieza de la información. ¿Por qué? Porque lo que se hace en estos casos es que se genera, se crea la normalización de la base de datos. La base de datos se genera limpia, no que se va a ir con la información almacenada se va a modificar. No, esto no se puede. Una base de datos nunca te va a dejar crear nuevas relaciones o modificar las relaciones que ya existen. Y nunca te va a generar todos los errores y las complicaciones. Te va a decir no se puede porque hay un vínculo, no se puede porque hay información. O sea, imposible. ¿Qué hay que hacer? Hay que generar la nueva base de datos en tercera forma normal y generarla en blanco. ¿Qué sucede? Que tiene la empresa experta, extrae la información de la base de datos vieja, empieza con base en la plantilla que se le da de la base de datos nueva en blanco a hacer una extracción y limpieza de información y dejar la información lista para ser simplemente migrada a la nueva base de datos. Entonces en cada tabla va a dejar la información que se va a importar por cada tabla. Lógicamente empezando por las tablas primarias, las que no tienen relaciones, las tablas de datos básicas y después ir agregando la información en las tablas a medida que esas tablas van a tener más vínculos con otras tablas. Y se va a ir importando la información tabla a tabla de manera consistente y congruente. Como le dije, ventajas de normalización: integridad de los datos, consultas optimizadas, creación y ordenación de índices, ejecución más rápida de la instrucción update y resolución de concurrencia mejorada. Eso lo vamos a ver pues ya cuando entremos a fondo en consultas. Veremos las ventajas de que una tabla esté normalizada, de que una base de datos esté normalizada. ¿Cuáles son las ventajas? Que la velocidad de la información, la velocidad de respuesta de una base de datos pues va a ser mucho mayor, mucho mejor. Y van a entender la lógica del porqué de esto. ¿Por qué? Porque al momento de tú buscar información siempre te basas en los campos clave de las tablas.
Entonces, si uno está buscando una información y en una tabla hay una llave foránea, esa llave foránea uno sabe que en otra tabla va a ser llave primaria y la información la vamos a buscar en esa otra tabla gracias a esa llave primaria que nos permitió hacer el vínculo entre la tabla A, donde el campo es foráneo, llave foránea, con la tabla B, donde el campo es llave primaria. Entonces eso va a facilitar la indexación, la velocidad. Si no hacemos esto, o vinculamos la tabla por, digamos, o buscamos la información por campos que no son indexados, que no tienen un vínculo, que también se podría hacer, la velocidad de respuesta se ralentiza enormemente. Se da una ralentización entre más grande sea la base de datos y más grande sea el tamaño de la empresa, la respuesta de una consulta puede ser muy significativa. Inclusive se darán cuenta ustedes que van a empezar a manejar SQL, que al principio cuando no lo sepan manejar muy bien, pues se van a dar cuenta que una consulta se les puede demorar minutos y a veces hasta pasan minutos y nunca le sale la respuesta. ¿Por qué? Porque es una consulta o que está mal estructurada o que está llamando a índices, a campos que no son índices. Entonces, precisamente esas consultas que están mal elaboradas es por eso, porque no, digamos, engloban o encajan bien o se ayudan de las relaciones. Entonces, las consultas deben estar totalmente alineadas con las relaciones que tienen las tablas en la base de datos para que la respuesta sea inmediata y no una consulta no se pegue y demore minutos donde debería demorar segundos. Lógicamente habrán bases de datos con millones de registros y donde un proceso puede demorar hasta horas, pero ya se sabe que ese proceso es así. Inclusive los mismos motores de base de datos te hacen un análisis de rendimiento de tus consultas. Ellos tienen unos algoritmos que tú, en el motor de base de datos le dice, analíceme el rendimiento de mi consulta y te la va a catalogar como un rendimiento eficiente o ineficiente, en un rango ineficiente, medio y aceptable. Entonces, eso se llama tuning o afinamiento de la consulta. Entonces, el mismo motor de base de datos, cuando, digamos, los licenciados, los motores de base de datos importantes, tú le das tu consulta y le dices que te la analicen. Y el motor de base de datos te dice, esta consulta es óptima, está en nivel top 10, nivel de calificación. Si hay una calificación, un 10 sobre 10, 9. Entonces, si te da una calificación baja, tú tienes, antes de ejecutar la consulta, ver qué está pasando, hay algo está mal estructurado dentro de tu sentencia que está haciendo que la consulta no sea lo más eficiente posible. Pues a día de hoy, bueno, hay que agradecerle a la tecnología actual que se dan este tipo de información, de análisis, porque anteriormente, pues lógicamente no había este tipo de herramientas y uno sabía que se demoraba mucho una sentencia, pues estaba la duda si era por la cantidad de registros que tenía la base de datos, los millones, por ejemplo, una liquidación de nómina donde hay 100.000 empleados, eso demora una cantidad de tiempo, eso demora horas. Entonces, el diseñador de la base de datos, el administrador de la base de datos no sabía si era una demora normal o qué pasaba. Por lo menos ya estas herramientas de ahora te analizan tu algoritmo, tu sentencia, y te dicen si la puedes afinar un poquito más. Entonces también eso es bueno que lo sepan porque a futuro la idea es que se apropien de estas herramientas y puedan ustedes analizar y ver que también están hechas su codificación previo a la ejecución de ella, pues, previo a ejecutarla, ya cuando el sistema le diga, no, esa sentencia está totalmente afinada, tiene un excelente rendimiento, pues entonces ahí sí ustedes ejecuten la sentencia, que independientemente de la demora, pues sabrán que es algo que es normal, porque ya tienen un concepto previo del mismo sistema gestor de base de datos. Bueno,
Llegamos hasta aquí, hasta ventajas de la normalización. Nos vemos en una próxima clase. Yo les informaré eh, qué fecha tendría la misma. Igualmente.